es esta parte de la guía pedagógica. En la guía pedagógica, como les menciono, pues vienen todas las unidades significativas. Digamos que este es la parte importante, la guía pedagógica y otros el programa o plan de estudios. Y aquí en la guía pedagógica, pues obviamente que vienen las sugerencias, ejercicios y problemas que pues son básicos de este módulo. Este módulo pues tiene bastantes cosas prácticas que se desarrollan en el laboratorio, pero pues obviamente por estas cuestiones de la pandemia pues no tenemos acceso a él. Lo que sí podemos nosotros de cierta manera realizar aquí, pues son una serie de actividades que ustedes pueden hacer en casa y yo creo que sí nos vamos a conectar la gran mayoría de las clases el mayor tiempo posible porque sí son bastantes contenidos que se dejaron de evaluar en este periodo de tiempo. Igual esta es la rúbrica, aquí viene el programa, viene el plan de estudios, vienen aquí lo que pues están en las tres unidades que componen este módulo, que es lo que ya les mostré en la diapositiva. Y si se dan cuenta, bueno, sí es mucha información. Y hay cosas que debemos de hacer aquí prácticas. Bueno, yo les voy a pedir entonces, yo creo que ya el día de mañana, que estén conectados la gran mayoría, o por lo menos les puedo encargar esto, muchachos, no sé si puedan confiar esta parte, que si le pueden avisar a sus demás compañeros, ya si están en otra reunión o demás clases o mañana mismo, si se pudieran ir conectando y que vayan revisando este material. Ese material lo subí aquí al Teams, a la parte de mis documentos. No sé si tengan alguna duda o si han revisado o si han visto en la plataforma que ya está arriba ese material. Yo sí tengo una duda, prof. Adelante, Ignacio. ¿Estamos en un grupo o...? Están en un grupo. Ya, sí, ya lo vi, ya lo vi. No sé si ya apareció que están en ese grupo. Sí, creo que sí, ya. Pablo, no sé si ya checaste, Osvaldo, si aparecen en un grupo. Sí, porque Sí, el ya día de ayer aparezco en creé el dos. esos dos grupos. Bueno, fue lo que me dio la cuenta la gente de, de sistemas. Y entonces ayer me puse a crear estos grupos y bueno, pues me puse a revisar un poco, más o menos son como 40 ustedes y bueno, sí me preocupa que se conecten muy pocos. No sé si en todas las demás módulos, en las demás materias que llevan, pues sí se conecten esa cantidad 15 o 20 o demás. Sí, por lo general se conectan así Sí, prof. Muy poquitos. pocos se conectan. Sí, ese sí es un problema. Sí, porque pues ahorita, por ejemplo, de las primeras unidades, pues sí no tenemos calificación y ya hicieron corte la semana pasada de calificaciones. No sé si ya lo checaron en su plataforma. Ahorita de este módulo y el otro que llevan de dibujo, pues me imagino que tienen el 0%. No tienen ninguna calificación asignada. Ese sí es un pequeño problema. Yo digo pequeño, bastante problema. Bueno, va a haber algunas herramientas que vamos a utilizar nosotros y que pueden utilizar, no sé si estén conectados desde su teléfono o desde la computadora. Estas herramientas que nosotros vamos a utilizar
Miren, les voy a poner aquí un navegador. Y aquí en el navegador vamos a escribir esta palabra que se llama Tinkercad. Así como suena. Lo buscan en Google y les va a aparecer esa herramienta que se llama Tinkercad. Esa herramienta que ustedes tienen aquí en la mano me sirve para que generemos circuitos. Voy a salirme aquí de mi cuenta para que más o menos vean pues, qué onda, cómo se trabaja. Es una plataforma que les permite a ustedes generar o simular circuitos. En este caso, pues vamos a simular circuitos eléctricos. Lo que nos dice aquí esta herramienta es que nosotros podemos generar diseños 3D. Se les puede quedar a lo mejor para su otro módulo, el de aplicaciones digitales. Y está esta herramienta que es de electrónica, que nos va a servir mucho para simular circuitos eléctricos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí donde dice únete ya mismo. Le digo crear una cuenta personal. No sé si ustedes tengan cuenta de correo, por ejemplo, de Gmail o de Yahoo o de una cuenta de ese tipo. Pues les pide aquí iniciar sesión con el correo. Aquí te dice pues crear tu cuenta. Igual seleccionan el país. Ya les pide aquí la fecha de su cumpleaños. Ustedes se registran. Les pide un correo electrónico y su contraseña. Aquí pueden utilizar el correo de la escuela o un correo de Gmail o de Yahoo o de cualquier cuenta que tengan, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, bueno. Sí. Esto sí les pediría que lo fueran haciendo. Esta herramienta es igual de Autodesk. Yo tengo una cuenta que ya está creada. Bueno, está creada con mi cuenta de Gmail. Y aquí hay una parte, bueno, me aparece este blog así, aquí donde dice circuitos, y le digo crear un nuevo circuito. Esta plataforma que es en línea y simulación, ahora sí que el único inconveniente es que pues tienen que estar conectados a internet. Pues me va a ayudar para simular algunos circuitos eléctricos, algunos circuititos, pues muy sencillos. Nuestra herramienta tiene para simular, por ejemplo, vamos a ver, bueno, que estén sus demás compañeros conectados, que eso sí me interesa. Lo que es, por ejemplo, esta placa de pruebas, que es una protoboard. Yo nada más selecciono y arrastro. Ahí está. Esa es mi placa. Yo puedo añadirle elementos. Vamos a añadirle una resistencia. Vamos a rotar esa resistencia. Ay. Aquí está. Fíjense aquí ya. Y vamos a colocarle, por ejemplo, un foquito, un LED. Vamos a poner aquí un LED.
Y lo vamos a ir colocando sobre nuestra protoboard. Esto nos va a generar algunas simulaciones. Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí, ¿no? Ok. Las simulaciones que nosotros podemos generar, podemos ir cambiando los valores incluso a este elemento. Aquí yo, por ejemplo, un cable rojo, pues para indicar que va a ser voltaje, eso lo vamos a analizar. Yo creo que en las siguientes sesiones. Vamos a colocar aquí este foquito. Un cable negro, pues para la parte negativa. Vamos a cambiarle el valor de la resistencia. Yo con el botón derecho lo puedo editar. Y por ejemplo, puedo colocarle algunos otros elementos. Por ejemplo, hay una pila. El negativo lo voy a enviar con el signo menos. Vamos a cambiarle aquí el color a un color rojo. Yo le digo iniciar simulación y pues ya ven que prendió el foquito. No sé si está apareciendo así en pantalla. Sí, profe. Entonces todos estos elementos nosotros lo podemos realizar aquí en forma virtual. Y podemos realizar estas simulaciones pues para ir trabajando. Y vamos a ver algunos circuititos interesantes. Esta herramienta pues me gustaría que ahorita fueran creando algunas de ustedes sus cuentas. Bueno, ustedes tres. Y bueno, compartirles con sus compañeros. No sé si me imagino que ellos también habrán. Pero bueno. Hay otra herramienta que también vamos a utilizar. Que también es en línea. Que es esta herramienta que tengo aquí. Se llama así Web AutoCAD. Esa la vamos a utilizar en la otra asignatura, en el otro modulito. Y aquí igual te pide crear una cuenta gratis. Tú puedes generar aquí tu cuenta. Me dice que no. A ver. No, esta es la plataforma. Nosotros nos podemos registrar y esta nos va a servir para la herramienta de dibujo. No, creo que ahorita el servicio no está. Ok. Esto hay bastante información, bastantita. AutoCAD en línea.
Yo creo que en la otra asignatura, en el módulo de dibujos, bueno, de diagramas y planos, de planos y diagramas, vamos a hacer unas cosas que van a hacer con escuadras, que van a hacer con manos, reglas, pues cosas que tengan ustedes en casa, ¿no? Realmente que pues, son herramientas que ya tienen, juego de geometría, escuadras, la regla, cosas a lápiz. Entonces yo sí les pediría que tal vez pues vayan buscando eso si tienen en casa o que lo puedan adquirir en la papelería. Su juego de escuadras, una regla, un compás, pues un compás más o menos bueno, porque también no les puedo pedir que compren un compás caro. Pero sí, ese sí lo vamos a estar ocupando, por lo menos algunas sesiones, y algunas láminas que les voy a encargar, pues van a hacer a mano. Entonces, y ya las demás, pues las vamos a hacer en esta aplicación que es en línea, que no entiendo por qué ahorita no me abre, pero bueno. Yo tengo algunos videos. Creo que se los posteó la orientadora o no sé. Por lo menos de las primeras unidades. Son igual de algunas clases. Tal vez sí les pediría que los fueran revisando, dando una... Ahora sí que en sus tiempos libres, tal vez al rato, o antes que terminemos esta sesión, pueden darle una revisada a estas sesiones que están en línea, están en YouTube. Pueden buscarlo así, en esta parte del buscador de YouTube. Y vienen estas sesiones por lo menos del manejo de circuitos, algunas prácticas que se realizaron. Igual estas con esta plataforma del Tinkercad que les había mostrado. Y esta materia de circuitos eléctricos pues es de bastante utilidad, o sea, si van a ejercer esta profesión de electromecánica industrial, obvio que les van a pedir manejar circuitos. Eso es de ley. No sé si alguien tenga alguna duda más, alguna pregunta, algún comentario. Hola chicos, a los que se van integrando. ¿Cuándo volveríamos a tener clase, profe? Pues yo creo que de acuerdo al horario, sí, porque no me dieron mucha información, pero tengo el siguiente horario. A ver. De este módulo, que es el de circuitos, tenemos el día de mañana, no, el día viernes de 7 a 8:40. Es el mismo horario de hoy. El día de ayer, pues era de 7 a 9:30, pero bueno, pues ayer no tenía los correos hasta ayer a mediodía. Entonces son 3 sesiones, martes, miércoles y jueves. Por lo menos de este modulito. Bueno, quisiera, a lo mejor no, pues, es muy, ¿cómo les diré? Pues dado que no hemos tenido clases o no han tenido clases ustedes de este modulito, sí les diría, no, bueno, pues con que nos vemos 2 veces, ¿no? Pero yo creo que sí es muy complicado. Ahorita necesitamos rescatar todo el tiempo posible, más por el módulo, la primera unidad que sí no han tenido ninguna clase. Entonces, de cierta manera tengo que reponer parte de ese tiempo. Hay 2 cuestiones que, por ejemplo, yo tomo en consideración que sí son muy importantes al momento de la evaluación. Una, que pues estén presentes en la gran mayoría de sesiones en línea que nosotros tenemos. Yo sé que a lo mejor ustedes, híjole, se me hace complicado, se me hace difícil,
no puedo conectarme. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo sé que sí es un poco complicado. Obviamente que lo único que les pediría, bueno, pues es que sí traten de asistir a las sesiones en línea que yo programe aquí en la plataforma. Eso sí es de ley. Y que realicen las actividades, yo creo que para la primera unidad, porque pues va muy ligada hacia la segunda unidad. Entonces sí tengo que retomar cosas de la primera unidad, que pues ya vieron que sí es, no es mucho, pero sí es bastantito. Tal vez eso lo veríamos el día viernes. Y ya el martes de la siguiente semana, bueno, pues ya retomaríamos algunas cuestiones de la unidad 1 y 2, para que también vayan viendo ustedes estas cuestiones prácticas, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, la simulación pues pondremos a hacerla con la plataforma en línea, esta de Tinkercad. Entonces ya les pediría tal vez algún trabajo de esto, pero pues sí les tengo que explicar cómo funciona, cómo trabaja, cómo opera, y vernos de manera un poco más constante, porque sí es bastante. La de planos y diagramas, pues yo tengo este horario, no sé qué horario tengan, yo tengo el horario de 10:50 a 13:20, el día lunes. Técnicamente ustedes los veo casi diario, excepto, no sé, creo que nada más un día. ¿Qué horario tienen, chicos? El de planos y diagramas, que es la misma asignatura, el mismo módulo que también les tengo que dar a ustedes. Bueno, Se supone que los lunes y los viernes. los lunes y los viernes. ¿Los viernes de a qué horas a qué horas? Los viernes de 7 a 8:40. De 7 a 8:40. Ah, sí, cierto. Y Y los circuito. lunes de Ajá, 10:50 bueno, a 13:20. 1:20. Ajá, A 1:20, ¿no? sí, Y circuito nada más es martes y miércoles. sí. Ah, ya, entonces esto va aquí. Ok. Sí, entonces yo creo que los vería el día viernes para la parte de planos y diagramas. Y bueno, vamos a ver nada más rápidamente esto. Yo creo que ahorita unos 10 minutitos. Entender el concepto de lo que es la fuerza eléctrica. Bueno, la carga eléctrica pues es una propiedad de la materia. La carga pues va a referirse a la atracción o repulsión a través de algunos fenómenos eléctricos. Yo puedo tener cargas que se atraen o cargas que se repelen. La carga eléctrica, bueno, pues está técnicamente dentro de las propiedades de la materia. Algunas propiedades pues son masa, temperatura, y la carga eléctrica pues es una propiedad de la materia. Como ustedes lo saben, todos los elementos pues están hechos de átomos. Estos átomos a su vez pues van a tener electrones que están orbitando alrededor del núcleo. Y estos son los electrones los que me van a proporcionar a nosotros esta parte o esta generación de la electricidad. Esto es lo que se denomina la convención de Franklin. Cargas de signos iguales pues se van a repeler, cargas de signos contrarios se atraen. ¿De acuerdo, muchachos? Esta es una convención que se llama convención de Franklin. Las unidades de carga eléctrica pues se denominan coulombs. La carga eléctrica se puede adquirir por frotamiento, por inducción o por contacto. Por frotamiento, pues por ejemplo, cuando nosotros
no sé, nos peinamos, tenemos aquí un peine de plástico y añadimos pues pequeños trozos de papel, pues estos son atraídos. Esa es una forma de atracción de cargas eléctricas por frotamiento. Otro tipo de adquisición o de adquirir cargas eléctricas es pues por inducción. Yo tengo cargas eléctricas de un lado, pues van a atraer a las opuestas del otro. Entonces aquí se induce qué tipo de cargas pueden tener. Nosotros tenemos cargas tanto positivas como negativas. En las cargas positivas, bueno, se representan con flechitas que salen, mientras que las cargas negativas con flechas que entran. A mayor número de flechitas, que es de acuerdo a una representación que se tiene de forma gráfica, pues nosotros vamos a tener lo que se conoce como campo eléctrico. Bueno, en esta figurita, por ejemplo, en el inciso C y en el inciso D, en el inciso C yo puedo observar cargas opuestas, pues que se atraen. Aquí estas líneas de campo se unen, mientras cargas del mismo signo, pues se oponen. Entonces aquí estas líneas, pues no, se oponen a juntarse. Vamos a tener nosotros, por ejemplo, campos magnéticos, que eso se genera bastante en los imanes. Vamos a tener lo que se denominan estos campos magnéticos, un campo magnético norte, un campo magnético sur, y en el caso del campo magnético, pues forman trayectorias cerradas. Fenómenos de la electricidad, pues por ejemplo los rayos, ¿sí? Son descargas eléctricas pues muy vistosas que ocurren pues precisamente por este tipo de fenómenos. Vamos a tener elementos como por ejemplo pararrayos y demás. Bueno, ¿cómo medimos nosotros la electricidad o la carga eléctrica? Pues a través de lo que se denomina un Coulomb. Fíjense que un Coulomb contiene 6.24 por 10 a la 18, eso quiere decir que es bastante, electrones. Son 6.25 millones de electrones. En este caso, bueno, los electrones y las cargas eléctricas me generan fuerzas. Las fuerzas, pues nosotros sabemos que se miden en newtons, producen un movimiento. Las fuerzas tienen magnitud, dirección, sentido. Es una magnitud de tipo vector y pues producen trabajo. Habíamos visto, por ejemplo, les he explicado ahorita, yo que es cargas eléctricas que producen fuerzas. Y estas fuerzas pues tienen una cierta dirección. Vamos a tener nosotros magnitudes que tengan dirección y sentido, eso se les llaman vectores. Y técnicamente la ley que nos representa la fuerza entre cargas, pues se denomina ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice qué tanta o con qué tanta fuerza se atraen dos cargas de signos contrarios o de signos iguales, qué tanto se repelen. Y viene dada por esta expresión. Carga 1 por la carga 2 entre la distancia que lo separa al cuadrado por una constante que se llama una constante eléctrica. Dos cargas separadas, es decir, a una distancia muy grande, pues tienen una fuerza de atracción muy pequeñita. Dos cargas que están muy cerca una de la otra, pues la fuerza de atracción es mucho mayor. Algunas cuestiones que tienen que ver con la notación científica. Bueno. Esas son las cuestiones un poco más o menos sencillitas de lo que tiene que ver con las fuerzas eléctricas. Lo de las cargas. Y vamos a entender un poquito eso del campo eléctrico. El campo eléctrico está muy relacionado, por ejemplo, con lo que es el potencial. Por ejemplo, no sé quién de ustedes viva a lo mejor en algún edificio. Nosotros vamos a tener un potencial mayor a mayor altura. Es decir, si yo suelto un objeto a mayor altura,
pues este va a tener mayor energía. Un objeto que está a menor altura, si yo lo dejo, lo suelto, pues va a tener menor energía. A mayor altura, mayor energía. A menor altura, menor energía. Bueno, de igual forma, las cargas eléctricas van a generar o van a tener este tipo de interacciones o de campos con la distancia. El campo eléctrico, pues está influenciado bajo lo que es la carga eléctrica. Se representa con la letra E. Y nosotros vamos a tener diferentes características del campo eléctrico. Obviamente que pues nadie ha visto un campo eléctrico a simple vista porque es para nosotros invisible. Rodea la carga en todos los sentidos, es una cantidad vectorial. Y bueno, vamos a tener que se conocen como líneas de campo eléctrico, son líneas imaginarias pues, que nos permiten representar qué tanta fuerza o qué tanta interacción puede tener una carga eléctrica. Algunos elementos, por ejemplo, que almacenan cargas eléctricas, vamos a tener lo que es un capacitor. Ya después vamos a definir lo que es el potencial eléctrico y lo que se define como diferencia de potencial, que para nuestro caso nosotros le vamos a llamar voltaje. Vamos a tener voltajes y lo vamos a representar como si nosotros tuviéramos, o esa diferencia de potencial, como si nosotros tuviéramos un tinaco totalmente lleno. Y por ejemplo, pues si yo quisiera, no sé, llenarlo con otro tinaco. Por ejemplo, este contenedor 1 que nosotros tenemos aquí, pues tiene mayor altura. Es decir, el agua que salga por ese contenedor va a tener mayor presión al contenedor 2, pues, que tiene menos altura. Lo mismo va a ocurrir con las cargas eléctricas. Aquí yo puedo representar una batería que es la misma cuestión. A mayor, por eso se le pone un signo más, mayor potencial, y a menor potencial, por eso se le pone un signo menos. Yo tengo esta diferencia de potencial, de un potencial mayor a un potencial menor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las instalaciones eléctricas de la casa. Si ustedes observan en su casa, tienen estos elementos que se llaman contactos. No sé si los han visto en su casa. En estos contactos, por lo general, siempre tenemos, bueno, en algunas casas o en algunas tomacorrientes, nada más ponen dos aperturas. En uno va una fase y en uno se le conoce neutro y en una tierra física. En estos elementos, pues va lo que se conoce, lo que es una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, ¿quién no la otorga? Pues no la otorga la Comisión Federal de Electricidad, que llega a nuestras casas. Nosotros vamos a tener cables o elementos conductores, por los cuales va a circular una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se genera a partir de una diferencia de potencial. Es como si fuera el chorro de agua, esa corriente eléctrica, haciendo esta analogía. Bueno, vamos a tener nosotros elementos por los cuales fluya esta corriente eléctrica que se llaman cables o alambres. Un cable tiene varios hilos, un alambre solo tiene un solo hilo conductor. ¿De acuerdo? Van a existir diferentes calibres de alambres dependiendo las necesidades. A mayor calibre, el cable es más delgado. A menor calibre, el cable es más grueso. Cables gruesos pues se utilizan para aplicaciones industriales, motores, instalaciones que son de alta tensión. Esas instalaciones pues requieren un mayor consumo de corriente. Bueno, algunas aplicaciones donde nosotros podemos utilizar diferentes calibres, es decir, que te van a consumir más energía. Refrigeradores, microondas, lavadoras, pues demandan una mayor cantidad de energía. Pero, por ejemplo, comparen eso con las de un celular o de un televisor. Por ejemplo, el cargador de un celular te demandará mucha energía o poca energía. ¿Qué piensan? ¿Aló?
Mucha energía. Mucha energía, ¿verdad? Un refrigerador, pues sí. Para que tú puedas mantener fríos los alimentos necesitan un motor. Casi todos los elementos que tienen motores consumen más energía. Un refrigerador, una lavadora tienen motores. Mientras que un cargador eléctrico o una televisión, pues no ocupa tanta energía. Esto a lo mejor está en sus casas, focos o lámparas ahorradoras. ¿Quién en sus casas tienen este tipo de focos? ¿Nadie? Yo. Ok. Cuando ustedes van a la tlapalería y compran este tipo de focos, te dicen de cuántos watts, ¿sí o no? Estas Sí, nos bombillas, dicen de cuántos. de cuántos watts, ¿no? Exactamente. Todos estos focos o estas lámparas ahorradoras tienen la misma rosca, es decir, este enroscado o casquillo de metal es el mismo, por eso ese enroscado es universal. Ujú. No hay, no, pues es de que yo tengo otra rosca y que por eso no embona, no, están todas las rosquillas para los focos, lámparas ahorradoras, es la misma. Por eso, pues, embonan en todas las instalaciones eléctricas, eso es universal. Lo que puede cambiar es la cantidad de energía que consumen. Ese consumo de energía se mide en watts. Las lámparas de filamento, que son estas anteriores, estos focos, que dice aquí 60 o 100 watts, consumían mayor energía. Los focos ahorradores pues consumen la mitad o menos, 25 o 40 watts. Es mucho menos de la mitad de estos. Ahora, yo tengo estos focos que se llaman lámparas fluorescentes, que son como este enroscado que aparece, y tengo lámparas LED. Tienen diferentes funcionamientos. ¿Cómo se puede medir la diferencia de potencial? Pues en este caso nosotros podemos emplear dos herramientas. El primero se llama multímetro o voltmetro también. Con ese multímetro nosotros podemos medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad. Es un aparatito pues que se utiliza mucho para realizar mediciones. No sé si alguno de ustedes lo ha visto antes, este tipo de equipos, ¿no? ¿Alguien? Yo sí, profe. Exactamente este Yo tipo también. de aparatos me sirven para medir el voltaje o diferencia de potencial. Fíjense que en nuestras casas o nosotros vamos a tener dos tipos de voltajes. Por ejemplo, veíamos nosotros aquí en esta diapositiva una pila y un tomacorriente. Una pila puede hacer la misma función que el tomacorriente, ¿qué opinan? No, ¿verdad? Si yo quisiera prender un foco con una pila, pues no voy a poder. Porque es otro tipo de voltaje u otro tipo de energía que llega. Una se llama voltaje de corriente directa, que es el de las pilas, y el otro voltaje de corriente alterna, que llega a través de los contactos. Bueno, yo creo que ya en las siguientes sesiones haré una demostración de esto, con un aparatito para que ustedes vean directamente de esta parte. Luego tenemos lo que se conoce como la resistencia eléctrica. Incluso lo puse ahí subrayado. La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica. La unidad de la resistencia eléctrica se llaman ohms. La resistencia eléctrica depende de qué tan largo es el cable, obviamente del calibre o área transversal, y un factor que se llama conductividad. La conductividad depende del material del que esté hecho. Hay alambres y hay cables de cobre, de aluminio o de acero.
Como ya lo dije, esa resistencia depende de qué tan largo sea el conductor, depende de su área transversal, es decir, cuántas cargas pueda transportar al mismo tiempo. Y este es el simbolito que se utiliza, que aparece como un zigzag. No sé si lo estén viendo todos. Ese es el simbolito para una resistencia eléctrica. ¿Alguno de ustedes llevó electrónica en la secundaria o algo así? Yo, profe. No sé si se acuerdan de esta tablita que se llama el código de colores para resistencias. Este lo vamos a ver en la siguiente sesión. Yo creo que cuando estén más. Porque ahorita, ¿cuántos son? 5 nada más ustedes, ¿no? Sí, faltan más compañeros. Espero que el día viernes se conecten para el otro módulo, la gran mayoría. Aquí en esta parte nos aparece lo que es un código de colores, que eso es muy importante. Y con ese código de colores nosotros podemos saber el valor de una resistencia. Vamos a nosotros a ver esta tablita ya un poquito con más detenimiento. Y vamos a ver la ley de Ohm. Vamos a entender eso de la potencia eléctrica. Vamos a entender un poquito más de cómo leer el recibo de la luz, porque eso nos importa a nosotros, para ver cuánto estamos pagando por kilowatt, qué es eso de los watts. Cómo yo puedo ver esta tabla de eficiencias energéticas en algunos aparatos. Y lo que yo les mencionaba, los tipos de voltaje, que es de corriente directa, que es esta señal casi en rojito, pues siempre el voltaje se permanece constante. El símbolo que se utiliza para representar corriente directa y el voltaje de corriente alterna, que es lo que llega a través de los postes de luz, es una señal de este tipo. Y este es el simbolito. Vamos a hablar de los circuitos eléctricos, las configuraciones serie y en paralelo, empleando obviamente que los códigos de colores, pues para poder calcular los valores. Pero bueno, ¿creen que se conecten a la siguiente sesión más, compañero? O quién sabe.